Bienvenidos y bienvenidas a la clase número 10 del Preuniversitario San Pedro Joven. Para la clase de hoy día seguimos con el eje de álgebra y funciones. Hoy día vamos a ver en específico los temas de función lineal y afín. Este tema de funciones, voy a hacer una breve introducción. Acá tenemos lo que se llama el diagrama sagital. Este diagrama nos ayuda a interpretar de forma gráfica lo que significa función. Es decir, hay un elemento que, dadas ciertas condiciones, se va a transformar, entre comillas, en otro elemento. Por eso acá habla de preimágenes e imágenes. Preimágenes, todas las preimágenes que pueden ser de esta función tienen también el nombre de dominio y dadas estas condiciones que la función a lo que se va a someter se transforma en imágenes, que sería el recorrido. Esto también se lleva a un gráfico, como acá vemos un gráfico plano cartesiano, X e Y, pero la Y, entonces, que son las imágenes, se le llama esto de f de x, es decir, el resultado de a lo que se sometió, entre comillas, las imágenes, perdón, las preimágenes. Entonces el eje X va a ser donde están las variables independientes y el eje Y las independientes, perdón, las dependientes. ¿Qué más? El dominio. ¿Qué es esta palabra del dominio? Acá podemos leer que dice que el dominio es el conjunto real como base y se descartan los valores que no pueden ser evaluados en la función, es decir, aquellos valores que, lo vamos a ver en algunos ejemplos, que podrían hacer que la función se vuelva, por ejemplo, indeterminada. Entonces ese elemento se saca del dominio y el dominio son los valores entonces que se les dice preimágenes y que va a tomar esta función para luego ser transformados en otros. Por ejemplo, le damos acá. Hay una función acá, dice f de x es igual a 3 numerador dividido x más 2, cuyo dominio es r, pueden ser todos los entonces esa x pueden ser todos los reales menos el elemento menos 2. Y acá, miren, no se considera al menos 2 como parte del conjunto, ya que en las fracciones el denominador debe ser distinto de 0. Entonces vemos que el dominio pueden ser todas estas preimágenes, excepto el menos 2. Determinar el recorrido. Es decir, si yo someto todos estos números reales menos el menos 2, ¿qué valores puedo obtener de imágenes? Para saberlo se debe encontrar algo que es la función inversa, que lo vamos a ver en detalle en una siguiente clase, y luego tomar como base los reales e ir descartando estos valores. Entonces veamos también un ejemplo. En el ejemplo que habíamos visto de f de x, la función inversa, que se anota f de x elevado a menos 1, sería 3 menos 2x partido x, cuyo recorrido serían los reales menos el 0, ya que en las fracciones ocurre que no puede ser 0 el denominador. El recorrido de la función no necesariamente coincide con el conjunto de llegada codominio, que es otra forma que le llaman al recorrido. Y esta parte es importante, que lo vamos a ver en clase siguiente con detalle, que es para determinar la expresión algebraica de la función inversa, se despeja la variable x de la expresión y es igual a f de x y luego se intercambia por la y. Vamos a los ejercicios entonces de funciones. Por ejemplo, ¿cuál de las siguientes gráficas es o son funciones? ¿Qué estrategia debo ocupar aquí? La estrategia que debo ocupar para saber de forma gráfica cuándo algo es o no función es hacer líneas verticales. Por ejemplo, hago líneas verticales acá, hago líneas verticales acá y también acá. ¿Qué ocurre? En las líneas verticales que hice en el 2 y el 3 intersectan en un punto a la línea de la gráfica. En cambio, en la 1 intersectan a 2 puntos. Quiere decir que acá una preimagen le corresponden 2 imágenes y eso no es una función. Por eso las funciones serían solamente 2 y 3 y no la 1. Veamos otro ejercicio. Dice, si f de x es igual a x al cuadrado menos x más 3, entonces f de 1 menos x. Todo esto que está acá es la x de esta parte de acá que no
nos simboliza, es decir, ahora no tenemos que tomar x, sino que x se va a reemplazar por 1 menos x, ¿ya? Ese es el valor de la preimagen. Entonces vamos a ver qué imagen resulta si yo someto esta preimagen a esta condición, que es x cuadrado menos x más 3. Empezamos. F de 1 menos x es igual a x cuadrado menos x más 3. Entonces ahora donde está la x voy a reemplazar por 1 menos x. F de 1 menos x es igual 1 menos x al cuadrado menos 1 menos x más 3. Resuelvo. 1 menos x es un producto notable, ya lo hemos visto en clase anterior, corresponde a cuadrado de binomio. 1 al cuadrado menos 2 por el primero por el segundo y el último al cuadrado. Menos 1, menos por menos más x más 3. Yo obtengo acá entonces los números, este 1 al cuadrado, en el fondo es 1, se cancela con ese 1. Obtengo entonces x al cuadrado, el primer término siempre se coloca al principio, menos 2x más x, se resta, daría menos x, y por último esta cifra numérica que no hay otro número, así que correspondería a la alternativa B. Por lo tanto, a eso me refiero con las condiciones, es decir, 1 menos x se sometió a estas condiciones de la función y luego me resultó esta imagen. ¿Cómo se clasifican las funciones? 3 clasificaciones: inyectiva, epiyectiva y biyectiva. ¿Cuáles son las diferencias? Analicemos tanto el diagrama sagital como en el plano cartesiano. La inyectiva, si vemos el diagrama sagital, el gráfico sagital, entonces cada elemento le corresponde a un elemento del recorrido. En cambio, la epiyectiva quiere decir que a veces ocurre que en el dominio preimágenes le puede corresponder que pueden dos preimágenes tener la misma imagen. Y biyectiva quiere decir que cada elemento le corresponde un elemento del recorrido, es decir, es inyectiva y epiyectiva a la vez, ¿ya? Entonces también hay estrategias para saberlo en la gráfica. Por ejemplo, en el caso de inyectiva, dice acá, para ver si una función es inyectiva, podemos dibujar paralelas al eje X, es decir, de esta forma, paralelas al eje X, y estas deben cortar a lo más en un punto a la función. Para saber si es biyectiva, estas deben cortar al menos, ya hay una diferencia ahí, al menos en un punto a la función. Y para saber si es biyectiva, se dibujan líneas paralelas también al eje X, y estas deben cortar siempre en un punto a la función. Veamos otro ejemplo básico, ya hemos analizado dos, este es el tercero, sobre este tema. Por ejemplo, sea f una función tal que f está definida desde lo real a los reales, se refiere a los conjuntos, dominio y recorrido. Se puede determinar que f es biyectiva si se sabe que todas las rectas, hablamos recién, paralelas al eje X, intersectan a la gráfica f en exactamente un punto. Todas las rectas paralelas al eje Y intersectan a la gráfica f en exactamente un punto. Para saber si era biyectiva, inyectiva o epiyectiva, las rectas se dibujan de forma paralela y ahí se ve todo al menos un punto, a lo más un punto y exactamente en un punto. En el último caso que vimos de biyectiva es la A, son rectas paralelas al eje X en exactamente un punto. Diferencia entonces de estas funciones lineal y afín. Ya definimos el concepto en general, lo que es función lineal y afín. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Como bien dice ahí, una función lineal tiene esta siguiente forma: mx más n. Quiere decir que hay un número que acompaña a la x y otro número que se le simboliza n. Esa m va a ser la pendiente de la función. Esa n, el coeficiente de intersección con el eje Y. Ya lo veremos en más adelante ejercicio y también en la guía con respecto a esto. El gráfico de una función afín es una recta cuya inclinación depende del valor de la pendiente de la recta y pasa por el punto 0,n. Es decir, siempre va a intersectar al eje Y en este n, ¿ya? Luego tenemos
en n quise decir en el eje y, ¿ya? Por eso 0,n, porque x es 0 para interceptar al eje y. Bueno, y acá vemos un ejemplo de la gráfica, ¿no es cierto? Hacia arriba. Función lineal, parecida a la función afín, sin embargo esta pasa por 0, ¿ya? Es decir, no hay n. F de x es igual a k por x, una constante por x. Y también tenemos parecido a la función identidad, es decir, parecida a la función lineal, que quiero decir que pasa por 0, pero identidad quiere decir que f de x es igual a x, es decir, coincide la preimagen con la imagen. Dicho esto, vamos a los ejercicios. Intermedio, porque ya vimos varios ejercicios básicos. Dice, una empresa paga a sus vendedores un sueldo base mensual de 180 más 5.000 por artículo vendido. Entonces vemos que este 180 va fijo más esta comisión, por decirlo de alguna forma, de los 5.000 por el artículo que vende. Si un vendedor vende X artículos en un mes, ¿cuál de las siguientes funciones representa el sueldo que le paga la empresa en pesos? Entonces, el sueldo base es 180. Este se parece mucho a un ejercicio que hicimos con respecto a esto del cargo fijo de una empresa de electricidad. Entonces, el cargo fijo, lo constante, es 180, y se le suma los 5.000 por cada artículo vendido, es decir, 5.000 por X. Por eso la alternativa correcta es la B, porque los 5.000 va a depender de cada artículo que vende y sumado a los 180 que es lo fijo. Veamos este ejercicio para finalizar avanzado. En la figura se muestran las gráficas de tres funciones, f, g y h, que representa el costo correspondiente a kilogramos de peras, plátanos y manzanas. Entonces aquí conviene, donde está la F, colocar peras, la G, plátanos y la H, manzanas. Ya nos ayudamos entonces de volver a anotar lo que son estas variables, porque F, G, H es más fácil recordar anotar peras, plátanos y manzanas, ¿con qué se asocia? ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? Entonces tenemos que encontrar lo falso en relación a la información entregada en el gráfico. ¿Qué dice la A? El kilogramo de plátanos es más caro que el kilogramo de manzana. Veamos entonces, el kilogramo de plátanos es más caro que el kilogramo de manzana. Entonces vemos que eso es verdadero. El plátano los 2 kilos cuesta un poquito más de 1.200, en cambio por 3 kilos de manzana a mí me lo venden en 1.200, entonces es correcto. B, 2 kilogramos de pera tiene el mismo costo que 3 kilogramos de manzana, entonces vamos al kilogramo acá de pera. Pera es la F, vale 1.200, estoy viendo esta parte, disculpen, del punto acá. Y tiene el mismo costo que 3 kilogramos de manzana, perdón. Acabamos de ver que sí, por 1.200 me dan 3 kilos de manzana, sería lo mismo. Después viene la C, dice, con 1.200 es posible comprar 5 kilogramos de fruta. Bueno, vemos que el 5 kilogramos está por acá en la recta, aquí lo voy a encerrar. Y claramente si yo agrando, podría decirse proyecto estas líneas, va a ser un costo mucho más caro porque también aumenta en el eje Y. Entonces no me serviría ese camino. Ahora si hago una combinación, por ejemplo, de sacar un total de 1.200, veo y tampoco me coincide que sean 5 kilos. Por ejemplo, con 2 kilos de plátano ya tengo 1.000. ¿Qué más me vale 200 para poder completar y sacar 5 kilos? Entonces, analizando de forma visual los puntos y los gráficos no correspondería. Esa sería la falsa. Pero de todas formas analicemos por qué las otras son verdaderas. Dice, con 1.000 pesos se puede comprar 1 kilo de manzana y 1 kilo de pera. Con 1 kilo de manzana, vemos que vale 400. Y 1 kilo de peras vale 600, entonces claro, da 1.000 pesos. Y por último, el costo total de 2 kilogramos de cada fruta son 3.000. Entonces vemos acá los 2 kilogramos. Por ejemplo, de manzana sería 800.
de plátano sería 1000. Y más los 1200 de pera, porque estamos todos sumando en la parte de los 2 kilos, sería hasta 3000 en total. Bueno, hemos terminado la clase con respecto a funciones, esta pequeña introducción de funciones, y tenemos que obviamente que ustedes tienen que descargar la guía y repasar más ejercicios. Nos vemos en clase.